vimos. Y de igual manera en el contexto de la energía en un circuito eléctrico es la misma. ¿Qué es esto? Trabajo sobre tiempo. Sí, mira, otra vez le volvemos a ver a la potencia. Pero tú recordarás en las clases anteriores que vimos nosotros la definición de voltaje. El voltaje era ¿qué cosa? Era el trabajo sobre la carga. Y la intensidad de corriente era la variación de la carga ¿sobre qué? Sobre el tiempo. ¿Qué pasará si yo combino estas dos maravillas de aquí? ¿De acuerdo? Si yo combino estas dos maravillas de aquí, viene lo siguiente. Mira, de la fórmula que era voltaje era igual, solamente le estoy diciendo de dónde sale. Obviamente solamente utilizaremos la fórmula final, pero es bueno saber de dónde sale. ¿Te acuerdas que el voltaje era trabajo sobre carga? Si yo despejo de aquí el trabajo, ¿a qué es igual? A voltaje por la carga. ¿Te acuerdas de la fórmula que decía que la intensidad era igual a la variación de la carga sobre la variación del tiempo? Si yo despejo de ahí la variación del tiempo, ¿qué me queda? Variación de la carga ¿sobre qué? Sobre la intensidad. Y si ahora me acuerdo que variación de trabajo sobre variación de tiempo y reemplazo, ¿no? ¿Te acuerdas que era el trabajo? Que era voltaje por carga. ¿Y qué era variación de tiempo? Variación de la carga, ¿por qué? Por I dividido para intensidad. Y ahora mira lo que nos queda la fórmula. Intensidad por voltaje. Entonces, ya tenemos otra forma de verle la ley de Ohm, mijos. ¿Se acuerdan? A ver, acordémonos de la tradicional, ¿ya? Voltaje, intensidad y resistencia, ¿se acuerdan? Ahora hay otra bien chévere. Potencia, ¿qué va a ser igual? Intensidad, voltaje, ¿ya? Si quieres la potencia, ¿qué es igual? Obviamente, ¿cuándo yo utilizo este concepto de potencia? En circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Pero ¿de dónde salió esto? Precisamente de la definición de potencia que ustedes ya sabían de las unidades anteriores, que la potencia era igual ¿a qué era igual, Elías, la potencia de manera general? Para cualquier unidad de física de las que hemos visto, hasta para los planetas y todo, ¿cómo se calcula la potencia? Era energía sobre tiempo. Para cualquier unidad de física es energía sobre tiempo. ¿Para el contexto de qué era esto? 700 dólares. Ahí está, para cualquier unidad de física. O sea, no estás ni concentrado. Muy bien. Y esta sería pues la forma de ver la ley de Ohm también. Ese era voltaje es igual a intensidad por resistencia y potencia es igual a intensidad por voltaje. Otra forma de ver esto, qué interesante. ¿Se acuerdan a qué era igual? Según la ley de Ohm, acá arriba mismo, ¿se acuerdan que el voltaje que era igual? Intensidad por resistencia. ¿Qué fue lo que hizo aquí? Solamente le reemplazó. En lugar de poner voltaje, ¿qué le puso? Intensidad por resistencia. Utilizando esta, miren, mijos. ¿A qué era igual el voltaje? Intensidad por resistencia. En lugar de poner solo el voltaje, ¿qué le pusieron? Intensidad por resistencia. Y ahí van a encontrar la fórmula que está en su formulario del BI, que la potencia en un circuito eléctrico, ¿cómo se calcula? Intensidad al cuadrado multiplicado ¿por qué? Por la resistencia. ¿De acuerdo? Circuitos eléctricos. Este de aquí, este tema en concreto es energía y circuitos, a ver, circuitos y energía. Ese es el tema de hoy. Circuitos y energía. Muy bien. Y ahora, si aparte, ahora estoy solamente jugando con las fórmulas. ¿Con qué fórmulas estoy jugando para que me entiendan lo que estoy haciendo? De nuevo, que a mí no me gusta que queden así como
intensidad, voltaje, con estas dos, miren. Ya, con estas dos. ¿Desde dónde parto? Que la potencia era igual a ¿qué? Intensidad por voltaje. ¿Cachados todo? Muy bien. Ahora, aquí hay dos cosas que se están relacionando. ¿Cuál es? La intensidad y ¿qué más? El voltaje. En la primera, ¿qué fue lo que hice en la primera? Que la intensidad ¿a qué es igual? Voltaje sobre... A ver, en la primera, voltaje es intensidad igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. En el segundo caso, ¿qué diría? Que el voltaje es igual a ¿qué? Intensidad por resistencia. ¿De dónde saqué eso? De la ley de Ohm, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo único que estoy haciendo? Solamente estoy poniendo la ecuación, o bien en función del voltaje, o bien en función de ¿qué? De la intensidad. No estoy haciendo nada más. Entonces, en lugar de poner intensidad, ¿qué pongo? Voltaje sobre resistencia. Y si se dan cuenta que aquí obtuvieron la ecuación que me permite relacionar ¿qué cosa? La potencia ¿con qué? Con el voltaje y la resistencia. Así de fácil. Solamente eso es lo que estoy haciendo. De igual manera, si en lugar de reemplazar la intensidad, la reemplazo por voltaje, ¿qué me quedaría? Intensidad por resistencia. ¿Y qué me queda? Intensidad al cuadrado por resistencia. ¿Cachado lo que hice? ¿Alguna duda de lo que acabo de hacer? No. Entonces, en resumen final, porque no ves que estoy reemplazando, mijo. Mira, en el primero, todo esto estoy reemplazando por lo que vale. Solo estoy reemplazando. Y no ves que este voltaje sigue ahí todavía. Entonces, B por B, B al cuadrado. Y te queda la R. Ahora, ¿qué estoy haciendo? En la misma ecuación, ahora, ¿qué estoy reemplazando vuelta? El voltaje, mira. ¿Sí ves? Entonces estoy reemplazando por I por R. Pero la I ya estaba, si te fijas, la I ya estaba. Entonces I por I al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí me quedan las dos ecuaciones. ¿Listo? Así de facilito. Ahí quedó más claro. ¿De dónde salió? Ya. Bacán, solo era eso. Y esto es lo que les aparece en ¿dónde? ¿Dónde les va a aparecer esto? En el formulario, tal y como está. ¿Qué es lo que les indiqué? ¿De dónde sale? Esto se llama potencia, ¿no? Y la potencia siempre se mide ¿en qué? En vatios, ya sabemos. Esta es diferencia de potencial y también la FEM, ¿en qué se miden? En voltios. ¿Qué es la I? La corriente o intensidad de corriente. ¿En qué se mide la intensidad de corriente? En amperios. ¿Qué es la R? La resistencia. ¿Y en qué se mide? En ohmios. ¿De acuerdo? Así de facilito. Ahora sí, vamos a resolver ese ejercicio. Denme resolviendo, por favor. Y está muy fácil. Dice, un secador de pelo tiene una resistencia de 80 ohmios. Ya mira, ¿cuánto ha tenido tu secador de pelo de resistencia? 80 ohmios. El que usas tú, Elías. Muy bien. Está enchufado a una corriente de 5 amperios. Dice que pasa a través de él. Calcule la potencia disipada por el secador de pelo y determine la energía térmica disipada en 3 minutos. Vamos a ver cómo lo hacen. A ver si relacionan todos los conceptos. Te veo haciendo. ¿Cómo va a estar difícil? El problema de ustedes es que piensan que nunca vamos a volver a ver lo anterior, y obvio que sí. Entonces dejan que pase, no preguntan, y así se va haciendo todo esto una bolita de nieve, muy complicada. La es de amperios, sí, mijo.
No se olviden que el concepto de potencia, no se olviden de eso también. El concepto general de potencia. Lo van a intentar primero ustedes, yo lo voy a hacer, así que no se preocupen también, no es que no les voy a explicar, sí les voy a explicar, pero primero cáchenle. Ya está, ¿no es cierto? Claro, eso. La Q es el calor, pero no te olvides, mijo, calor, energía, trabajo, ¿qué es? Lo mismo, es similar. Entonces acuérdate de la fórmula general de la potencia. Ajá, el tiempo tiene que ver. Acuérdate, ¿a qué era igual la potencia? Energía sobre tiempo. ¿Y qué es lo que tienes que sacar ahí? La energía. Y claro, ahí tienen que sacar la energía. Mande. Potencia es igual. La energía se mide en joules. El quincín va a pasar al pizarrón, creo, a resolver. Déjame ver, mijo. A ver, dice, sacaste la potencia. Ya multiplicando el voltaje. ¿Y qué más? El 25, ¿de dónde sale el 25? Porque ahí dice 5. O sea... sacaste con esta. Ajá. Ya, bacán. A ver, resistencia por I al cuadrado. Qué hermoso, bacán. Y ahí luego solamente despejaste la E. Ajá. Excelente. Eso era todo. Muy bien. Préstate firme para que te ganas un puntito ya. Bien. ¿Tienes un esferito? Ya tiene ella. Bien. Excelente. Claro. No. ¿Por qué no? Está mal. A ver, para seguir avanzando. Primer paso, a ver. Yo puedo calcular la potencia. Dice, calcule la potencia del secador. Mis formas de calcular la potencia. A ver, si no tienes idea cómo calcular la potencia es el voltaje por la intensidad. Ya. Pero ¿cómo más se calcula la potencia? Resistencia por intensidad al cuadrado. ¿Cómo más se calcula la potencia? Voltaje al cuadrado sobre resistencia, creo, ¿no es cierto? Esas son tus posibilidades, ¿verdad? Eso, pon tus posibilidades. Si no tienes por dónde empezar, pon tus posibilidades, como te acabo de explicar. ¿Cuál es la que te sirve? Es esta. Potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. 80 por 5 al cuadrado. Es decir, 80 por 25, ¿cuánto salió esto? ¿Cuánto es 80 por 25? 2000 vatios. ¿Ya? 2000 vatios, ¿sí o no? Cachado. Ahora, ¿se acuerdan lo que le pregunté al Elías incluso? ¿Cómo se calcula la potencia de manera general? La energía dividido por el tiempo. ¿Qué es lo que necesitas calcular? La energía. Entonces, esa energía que necesitas, potencia por tiempo. Y esa potencia es de 2000 vatios. Por el tiempo que sería 180. 3 minutos. Para transformar eso a segundos en el sistema internacional, es 3 por ¿cuánto? Por 60, ¿no? 180. 36.000. ¿Qué cosa? Joules. 36.000 joules. Y eso era todo.
Vamos concatenando temas anteriores con este tema. No te puedes olvidar de los temas anteriores en el BI. No hay forma. Todo está relacionado y de hecho hay preguntas que relacionan a veces todos los temas, sobre todo en la prueba 2. En la prueba 2 te pueden preguntar todo lo relacionado con los diferentes temas. Muy bien. Ahora sí, quiero que me ayuden resolviendo, por favor, este ejercicio. ¿En dónde? ¿Ah, sí? Ah, ya, entonces, gracias. Ahí le ponen un 0, me dicen que ha faltado. Y ya. Denme resolviendo ahora ese, por favor. Bien pilas, super pilas ahí. Piénselo, por favor. Piénselo bien. Va por ahí. Profe, tengo una pregunta. ¿Esos temas que usted dice que tenemos que aplicar, los vemos en el primer trimestre o en el segundo? Primero y segundo. Primero y segundo. Sí, eso de potencia y eso en el segundo, mijo. En el segundo. Sí, en el segundo. Robinson dice 5B o 6B. ¿En dónde, mijo? En el voltaje dice 8, dice 4, dice 10 y dice 2. El voltaje de la fuente es 6, mijo. ¿La idea estaría bien o estoy muy volado? Por ahí va. Por ahí va, pero Por sí ahí está va. bien. ¿Este está bien o no? O sea, lo que le convendría primero es sacar esto, transformarlo en un circuito en serie. De ahí ir haciendo Hacerlo poco a todo en poco. serie. Claro, y luego ir haciendo poco a poco. Pero es que no, ¿cómo dice de cada uno? Claro, es que primero, para sacar de cada uno, primero tiene que ir sacando las intensidades. O sea, lo que hacíamos antes. ¿Les explico? ¿Cómo? Ya lo vamos a explicar. Ya les voy a explicar a todos, ¿ya? A ver, dígame nomás. A ver, todos en silencio, por favor. Sebas. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Primero que nada, les veo flojos en la resolución de circuitos.
De hecho, resolver un circuito de estos sí deberían poder. ¿Ya? Entonces empecemos. Dime. No. No. Obviamente este es un circuito mixto, ¿no? Pues vamos a ver cómo se hace primero, ya. Pongan mucha atención, por favor, porque este es completito, ¿ya? Vamos a aplicar los conceptos anteriores de cómo resolver circuitos y absolutamente todo. Así que quiero que pongan mucha atención a lo que viene. Entonces, primero tenemos una fuente de 6 voltios. Ahora, mucho cuidado con esto. A veces piensan que pueden hacer esto ustedes. Dice, estos 3 están en serie, profe. Mal, ¿de acuerdo? Completamente mal. ¿Por qué está mal? Porque lo que primero tienen que darse cuenta, esto sí es certero. ¿En qué están estos dos? En paralelo. Entonces, ¿qué es lo que primero debo llevar a hacer esto? Eso primero debo convertirle en un nuevo circuito, mijos, miren, así. Y les voy a poner acá, ¿cuál es su circuito equivalente? Ya, eso le voy a dejar en paz, le voy a poner que esto es 8 ohmios, este es de la resistencia A, aquí está su fuente de 6 voltios, todo bonito, aquí está una de 10 ohmios, acá está otra así, y esto es lo que quiero saber, mira, ¿sí ven qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que acabo de poner aquí? Ya, estas dos de aquí le estoy volviendo, ¿qué cosa? Una sola, que sería esta. ¿Ya? ¿Y cómo esta la vuelvo una sola? Ustedes ya saben, 1 sobre resistencia en paralelo es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 2 y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer todo esto, ¿no es cierto? Al hacer todos estos cálculos, les va a dar esa resistencia que está ahí. Esa resistencia, digamos, en paralelo, que obviamente si hacen la inversa y todo eso, sale 1.33 ohmios. Ahí lo comprueban. Entonces, esto de aquí vale ¿cuánto? 1.33 ohmios. ¿Ya? Qué interesante, mira. Qué interesante lo que sucede aquí. Ahora, ¿qué les preguntaba el ejercicio? ¿Qué les preguntaba? ¿Qué fue lo que les preguntaba el ejercicio? La potencia de cada uno. Entonces, para calcular la potencia de cada uno, tú tienes algunas posibilidades para hacer. Por ejemplo, deberías calcular la potencia de ¿quién? De la A, ¿sí o no? ¿La potencia de quién? De la B. ¿La potencia de quién más? De la C y la potencia de la D, ¿ya? Y tú tienes unas ecuaciones para calcular la potencia de eso. De aquí deberías saber cuál es el voltaje en A por la intensidad de A. Esa es una posibilidad. ¿Cuáles tus otras posibilidades? Voltaje de A al cuadrado sobre la resistencia. ¿Cuál es tu otra opción? Intensidad de A al cuadrado, ¿por quién? Por la resistencia, ¿sí o no? Esas son las posibilidades que tienes. Pero en resumen, para poder calcular esas potencias, tú necesitas conocer ¿qué cosa? La intensidad que hay en A, la intensidad que hay en B, por lo menos. Porque si tú calcularas la intensidad que hay en A, si tú supieras la intensidad que hay en A, pregunta, ¿sí o no que si ya podrías calcular la potencia en A? ¿Cómo calcularías la potencia en A? Intensidad en A al cuadrado por la resistencia en A. ¿Sí o no? ¿De acuerdo conmigo o no de acuerdo conmigo? Sí. Pero ¿cómo calculas la intensidad en A? ¿Cómo calculas la intensidad en B? ¿Qué tipo de circuito se me convirtió en ese? En serie. Es decir, acuérdate cómo te enseñé a resolver circuitos en serie. Resistencia de A más resistencia de B más la resistencia en paralelo que tenemos aquí, que es esta, la resistencia en paralelo. Aquí, ¿qué vas a tener? Un voltaje en A, un voltaje en B, un voltaje que tendrías del paralelo. ¿Qué más tienes? La intensidad en A, la intensidad de B. ¿Qué más tienes? La intensidad en paralelo que tendrías. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué tipo de circuito es el que está ahí, el que está ahí el equivalente? En serie. Entonces, vamos calculando las cosas. ¿Esto cuánto vale? 8, ¿eso cuánto vale? 10, ¿y eso cuánto vale? 1,33.
¿Cuánto valdría la resistencia total de eso? ¿Cuánto valdría la resistencia total de eso? ¿Cuánto? 19,33. ¿Cuánto vale el voltaje total de esta vaina? 6 voltios. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale la intensidad total de este circuito? ¿Cómo calculo la intensidad de ese circuito? Exacto, con la ley de Ohm. Este de aquí sería intensidad total, va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. ¿Cuánto sería el voltaje total? 6 voltios. ¿Y cuánto es la resistencia total, mijos? 19,33. ¿Cuánto vale la intensidad total entonces, mijos? ¿Cuánto sale? 0,31 me sale. 0,31 amperios. Pregunta, ¿sí o no que eso vale 0,31 amperios? ¿Ya? ¿Cuánto vale el de acá arriba? 0,31 amperios. Y el de acá, 0,31 amperios. Y el de acá, 0,31 amperios. ¿Por qué? Porque es circuito en serie. Ahora, solamente como para calcular, ya. ¿Cuánto salía, por ejemplo, el voltaje en A? ¿Cómo calcula el voltaje en A? ¿Se acuerdan? Multiplicando esas columnas. ¿Cuánto vale el voltaje en A entonces? 8 por 0,31. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 2,48. 2,48. ¿Y cuánto sale 10 sería 3,1, ¿no? ¿Y cuánto sale 1.33 por 0.31? 0,4123. ¿Así? Ya, ahora sí, póngase pilas. Solo quiero que se ponga ahí. ¿Verdad o mentira que ya puedo calcular la potencia de A y de B? Claro, porque no ve que la potencia de A, ¿cómo puedo calcular? Voltaje de A por intensidad de A. ¿Sí o no? Facilito. Es decir, 2.48 multiplicado por ¿cuánto? Por 0,31. Qué fácil. ¿Puedo calcular la potencia de B? ¿Sí, no? Voltaje de B por intensidad de B. ¿Cuánto es el voltaje de B? 3.1. ¿Cuánto es la intensidad de B? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto saldría? ¿Cuál? ¿El primero? La de B, 0,96. Hermoso, está perfecto. Vatios, ¿ya? ¿No? Porque solo estoy utilizando la fórmula voltaje por intensidad. Si quisieras hacer con la al cuadrado, pues deberías utilizar la resistencia nada más. Pero debe salirte lo mismo. El primero es 0,77 más o menos. 0,77 ¿qué? Vatios, W. ¿Cuál es la única que me falta? La de la C y ¿cuál más? Y la de la D. La de la C y la de la D. ¿Y cómo hago esa vaina? Pues la de la C y la de la D. Esa es la propia, ¿ya? Entonces, ahora sí, como te enseñé en clases, ¿de acuerdo? Tú tenías aquí, por ejemplo, solo esta partecita, ya. Solo quiero que se concentren en esta parte. Donde está la C, ¿ya? Esta es la C y esta de acá es la D. Solo quiero que se concentren en esa vaina. ¿Cuánto vale la de la C? 4 ohmios. ¿Y cuánto vale la de la D? 2 ohmios. ¿Qué datos certeros tienen ahí? Ustedes tienen datos certeros. Tienen estos, son sus datos certeros, mijos. Esto. Mira, ¿qué es lo que tienes? Tú tienes el voltaje, ¿sí o no? Que como es en paralelo, ¿cuánto es el voltaje en D? ¿Sí o no? Que es el mismo, que sería 0,41, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué 0,41? Porque en el voltaje en paralelo que acabas de calcular, que es este, cuando le hiciste solamente este, ¿te acuerdas? Que este era el resultado de las dos.
¿Cuánto voltaje circula por ahí? 0,41. Así de fácil. ¿Cuánto voltaje hay aquí? 0,41 voltios. ¿Cuánto voltaje hay acá? También 0,41 voltios. Qué chévere y qué fácil. ¿Por qué? Porque tú ya podrías calcular también, ¿cómo podrías calcular la potencia también de esa vaina? V al cuadrado dividiéndole para ¿cuánto? Exacto. Mira, ¿cuánto sería la potencia en C? V al cuadrado dividido para la resistencia de C. Y la de D, V al cuadrado dividido para la resistencia de ¿quién? De D. Es decir, sería 0,41 al cuadrado dividido para ¿cuánto? Para 4. ¿Y ese qué sería? 0,41 al cuadrado dividido para ¿cuánto? Para 2. Dime, mijo. Ah, por la fórmula que tenemos aquí, porque mira, las fórmulas para calcular la potencia tienes dos. Voltaje por intensidad a secas. Y la otra es intensidad al cuadrado por resistencia. Y la otra es voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿De dónde salió esa? De acá, de la explicación de la clase. De esto, mira. Ahí está, mira. De haber emplazado el valor de la intensidad, el valor del voltaje aquí, mira. Entonces te queda V por V, V al cuadrado. De ahí sale. Por eso hay 3, mira. El formulario del BI para la potencia, ¿cuántas te da? 3. ¿Ya? Dependiendo de tus datos, pues usas la una o la otra. Entonces, mira, por ejemplo, en el circuito en paralelo que te quedó, lo único cierto que era, que esté en paralelo el voltaje que es, el mismo. ¿Ya? Y ahí sí, ¿cuánto sale, mijos, cada uno de esos? Porfis, deben haciendo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuál? ¿El primerito? Bacán, esa misma es la respuesta. ¿Y el de abajo? 0,08. Ya, 0,084 vatios. Así. Vacancísimo. Y ya está. Fácil y sencillo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan de esto? Bien, vamos a hablar de las células y la resistencia interna. El objetivo, lo que queremos lograr, es que al finalizar de esta sección podamos entender cuál es la relación entre la fuerza electromotriz y la resistencia interna, la R, según lo dado por lo siguiente. Antes de eso, solamente mencionar que la resistencia interna es algo inherente pues a la construcción de las fuentes mismas, ¿no? De las baterías, por ejemplo, una pila está hecho de algunos componentes mecánicos, metales tal vez y también químicos. Esos pues tienen en sí una resistencia interna. Entonces ahora es también tomar en cuenta pues precisamente eso. Y pues hablemos de fuerza electromotriz, que va a ser igual a la intensidad multiplicado por la resistencia y externa, digamos, la resistencia del circuito, más la resistencia interna. ¿Ya? La idea es comprender precisamente que las resistencias incluso pueden variar. Vamos a ver qué es resistencia interna precisamente. Si nosotros nos acordamos un poco de un circuito común, el circuito simple que teníamos una fuente y una resistencia nada más, nosotros podríamos eso calcular simplemente aplicando la ley de Ohm, en el cual pues sabíamos que la intensidad o el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Simplemente así. Voltaje era igual a intensidad por resistencia. Ahora pues nosotros estamos integrando un aspecto más. El cuadrito que nosotros vemos ahí que dice celda, ahí tenemos la E, que es la fuerza electromotriz, que básicamente es la capacidad que tiene una batería o una fuente para mover cargas. Entonces la fuerza de nada puede ser más grande, digamos, que la fuerza electromotriz en cuanto a voltaje.
Eso es como que la diferencia de potencial nominal de la batería, sin que esté conectada con nada. Es como me venden en el catálogo, 9 voltios, pues esa es la fuerza electromotriz. En un circuito en el cual es un circuito cerrado, es decir, hay paso de corriente, ahí la fuerza electromotriz es mayor que el voltaje, ¿ya? Porque medimos las caídas de voltaje en cada resistencia. ¿Cuándo es igual la fuerza electromotriz y el voltaje? Cuando estamos en un circuito abierto, es decir, no hay paso de corriente. Ahí sí podemos decir que la fuerza electromotriz y el voltaje pues sería igual, de hecho se miden en lo mismo. Obviamente, como tenemos ahí una batería, es como hacerle o abrirle a esa batería y ver qué tiene por dentro, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que hemos venido trabajando. Entonces, si nosotros nos olvidamos que existía eso, nos queda pues un circuito común y corriente con el de la ley de Ohm. Pero ahora lo que vamos a relacionar es precisamente esa resistencia que es inherente a la batería por cómo está construido, que es la resistencia interna. La que está en esa celda que nosotros podemos ver ahí es algo interno, ya es un componente interno de la batería o de la fuente, ¿no? Y la E, pues antes que era voltaje, ahora se llama fuerza electromotriz, ¿ya? También tenemos aparte, pues si nos fijamos en este gráfico, tenemos también una resistencia externa, ¿no? Y pues obviamente como tenemos por ahí un cable, tenemos también una intensidad de corriente. La I sería la intensidad de corriente que tiene nuestro circuito, ¿ya? Ahora sí, para poder determinar todas las características que tendría, por ejemplo, un problema de bachillerato internacional, considerando ya la resistencia interna de una fuente, pues simplemente pues es aplicar la ley de Ohm también. Simplemente aplicamos la ley de Ohm. Ya vamos a ver cómo la aplicamos, pero primero tener en cuenta que la R minúscula es la resistencia interna de esa fuente y la R grande es una resistencia común y corriente como las que hemos venido aprendiendo anteriormente. Es exactamente lo mismo y tiene que recibir el mismo tratamiento que hemos hecho en ejercicios, en problemas anteriores, ¿no? de electricidad que hemos venido viendo. Muy bien, ahora sí, vamos a aplicar precisamente la ley de Ohm aquí. Entonces, vamos a asumir que las resistencias se encuentran, bueno, de hecho, para hacer esto, la resistencia, tanto la interna como la externa, forma parte de un circuito en serie, ¿ya? Entonces, la R pequeña y la R grande están en serie. Por lo tanto, su intensidad en un circuito en serie, sabemos que la intensidad de corriente se mantiene o permanece constante. Entonces, ¿cuál es la analogía que vamos a hacer? Por ejemplo, la ley de Ohm tradicional, lo que nos menciona es simplemente que cuando yo tengo un circuito en serie, bueno, aquí está R y R grande en serie, simplemente pues yo al aplicar la ley de Ohm, ¿ya? Al aplicar la ley de Ohm, que sería voltaje es igual a intensidad por resistencia, el voltaje que nosotros tenemos ahora es la fuerza electromotriz. La intensidad de corriente que circula por ahí es la misma porque es un circuito en serie. Y como es un circuito en serie, ¿ya? La resistencia total de ese circuito en serie sería la suma de la resistencia interna más la resistencia externa que estamos viendo a ese circuito. Y de esa manera pues nosotros podemos obtener la ecuación de la fuerza electromotriz que aparece en el formulario del bachillerato internacional. Bien, ahora sí, una vez que nosotros tenemos esa ecuación, ya podríamos calcular ejercicios en los cuales también varía la resistencia en un problema, que son muy comunes en el bachillerato internacional. Entonces, ahora sí, la E, ese símbolo de E es la fuerza electromotriz que se mide en voltios, la R se mide en ohmios, que es la resistencia, la I que es la intensidad que se mide en amperios y la R que es la resistencia interna.
Para poder aplicar a esto vamos a hacer un problema. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a resolver este ejercicio en el cual nos dice una celda con una fuerza electromotriz de 12 voltios, esa sería la E. Está conectada, nos dice, a una resistencia de 4.8 kiloohmios, entonces la resistencia es de 4.8 kiloohmios, sería la resistencia externa, ¿no? Para transformar a unidades del sistema internacional multiplico por 1000 y me quedaría 4800 ohmios, ¿ya? También me dice la corriente en el circuito es de 2.2 miliamperios, la M minúscula es de miliamperios, entonces la intensidad sería 2.2 miliamperios, pero obviamente aquí tenemos 2.2, sí, 2.2 miliamperios le ponemos. Y ahora sí, pues esa intensidad va a tener que dividir para 1000 para transformarla en amperios, sería 0.22 amperios. Y ahora sí aplico la relación de la fuerza electromotriz, que nos dice que la E es igual a la intensidad de corriente por la resistencia interna y la resistencia del circuito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesito calcular? Es la R minúscula, la resistencia interna. Entonces, pues yo reemplazo, aquí me quedaría 12, es igual a la intensidad, que es de 0,022, multiplicado por la resistencia interna, más 4800. Si yo cojo de aquí y despejo la resistencia, me quedaría 650 ohmios, pero eso con dos cifras significativas. Me había salido en la calculadora 654,54 amperios. Si me piden con dos cifras significativas, como si seguimos la regla de cifras significativas, esa sería la respuesta correcta para este ejercicio. Ahora, obviamente, para poder despejar de ahí, pues lo que yo tengo que hacer es la R propiedad distributiva, ¿no? Ese 0,022 debería multiplicarle por R y también multiplicar por 4200, y luego pues lo que está sumando pasará a restar, lo que está multiplicando pasará a dividir, y de ahí pues yo puedo sacar el valor de la resistencia interna. Tener mucho cuidado, sobre todo en la parte física, pues les va súper bien el entendimiento de la asignatura. Mi sugerencia es que vayan a practicar mucho esa parte de despejar ecuaciones, sobre todo con la propiedad distributiva, lo que está multiplicando pasar a dividir,
porque aunque no lo crean, a veces en eso se equivocan en gran medida en el examen, ¿no? A veces el problema no es físico, sino matemático. Ahora sí, interpretando un diagrama voltaje versus intensidad, un gráfico que me permite encontrar la fuerza electromotriz, la resistencia interna, ¿no? Es básicamente nos permite configurar un circuito con una resistencia variable. Claro, puede variar la resistencia en función a veces de la temperatura para obtener diferentes lecturas de diferencia de potencial. Recordemos que diferencia de potencial es voltaje, ¿no? Y la corriente. Si trazamos un gráfico de la diferencia de potencial eléctrico contra la corriente, podemos usarlo para determinar la fuerza electromotriz y la resistencia interna de una celda, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante porque de hecho si cuando yo tengo un gráfico voltaje versus intensidad, yo puedo relacionarlo eso con una función lineal, que es una de las funciones que debemos dominar previo al bachillerato internacional. Y de hecho pues obviamente yo conforme voy aumentando el valor de la resistencia, pues yo veré disminuido algunos parámetros como por ejemplo el voltaje, ¿no? El voltaje. Entonces, y de igual manera, por la ley de Ohm sabemos que, bueno, en este caso, ¿no? Cuando yo voy variando también la resistencia, si yo, por ejemplo, recuerdo también, una aclaración, ¿no? Antes de ver lo demás. Recordemos que potencia se mide en vatios, ¿no? Y la diferencia de potencial, no nos olvidemos que es sinónimo de voltaje, porque a veces pensamos que diferencia de potencial es potencia, y desde ahí nos empezamos a equivocar en los ejercicios. Entonces eso es muy importante de tomar en cuenta esos aspectos. Muy bien. Ahora pues, continuando un poco con esto, ya solamente vamos a poner aquí un pequeño gráfico. Bueno, este gráfico de aquí, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? No nos debe asustar ahí que tenemos el voltímetro que está ahí conectado en paralelo y el amperímetro que está conectado en serie. Por clases anteriores ya sabemos por qué el voltímetro se debe colocar en paralelo y el amperímetro en serie, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones principales? Y así sería, esa sería la idea. De igual manera, cuando nosotros estamos analizando este tipo de problemas, lo que queremos ver es cómo varía el voltaje con respecto a la intensidad. Y precisamente la misma ley de Ohm es la que me permitirá determinar esa relación. Una vez que yo determine esa relación, que básicamente, como les mencionaba, va a ser una función lineal, me permitirá extraer algunos parámetros que son muy importantes para el bachillerato internacional. Muy bien, ahí tenemos nuestra celda, ahí tenemos nuestra fuerza electromotriz, la resistencia interna, la resistencia externa, también nuestra intensidad de corriente, y ahí lo tendríamos. Ya, muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Y de aquí pues es lo que vamos a obtener, la relación entre el voltaje y la intensidad de corriente. Muy bien, entonces para obtener esa relación entre el voltaje y la intensidad de corriente vamos a plantearnos precisamente la ley de Ohm, lo que habíamos visto, ¿no? La fuerza electromotriz era igual a, lo que habíamos calculado antes, era igual a la intensidad multiplicado por la resistencia interna más la resistencia externa, que era la ley de Ohm, ¿ya? Si nos acordamos que el voltaje era igual a intensidad por resistencia, y como estábamos hablando de la ley de Ohm, tomando en cuenta la resistencia interna con la resistencia normal, digamos, en un circuito, pues esos tomábamos en cuenta como que fuese un circuito en serie, ¿no? Y en lugar de voltaje tendría la fuerza electromotriz, ¿ya? Ahí está, que es lo que habíamos determinado. Pero ojo, esa R es la resistencia del circuito, ¿no es cierto?
Y el voltaje, ¿qué es? El voltaje del circuito. La V grande es el voltaje de ese circuito. Entonces, si yo hago la propiedad distributiva, me quedaría I por R, I mayúscula por R minúscula, más I mayúscula por R mayúscula. Y de ahí, si yo observo, I por R sería el voltaje del circuito, ¿ya? El voltaje o la caída de voltaje, como queramos ver. Si yo despejo de ahí el voltaje, ese voltaje me queda que es igual a menos I por R minúscula, más la fuerza electromotriz. Como nosotros conocedores de las funciones lineales, esto pues claramente se traduce en una ecuación de la recta. Y es igual a mx más b. Recordando que era la m, era la pendiente, ¿ya? Si la pendiente era positiva o negativa, nos daba la inclinación. Si la pendiente es negativa, nos da desinclinación. La b era el punto de corte con el eje y, ¿ya? Era en donde cortaba la función con el eje y. Ese era el punto de corte. Haciendo analogía, nosotros podemos ver que la v sería la y, la i sería la x, la menos r sería la pendiente, la r entonces me da la pendiente, y la e sería la fuerza electromotriz. Es decir, si yo tengo un gráfico voltaje contra intensidad, yo al calcular la pendiente obviamente me va a salir negativa, pero el valor absoluto de esa pendiente es la resistencia interna. Y el término que está solito, que sería el punto de corte, sería la fuerza electromotriz, que de hecho la fuerza electromotriz es el valor más grande de voltaje que vamos a obtener precisamente de esa fuente, ¿no? Entonces, si yo tengo un gráfico en el cual tengo el voltaje versus la intensidad, tenemos ahí algunos parámetros de este punto de corte, solamente mirando dónde corta en el voltaje, pues ya lo puedo obtener. Y por acá, pues haciendo y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pues ya podría tener precisamente el valor de la resistencia interna. Ahí me daría el valor de la resistencia interna, nada más. Así de facilito y de sencillo. Así es como podría determinar precisamente esos dos parámetros muy importantes en las evaluaciones del bachillerato internacional. Muy bien. Aquí tienes, mijo, mira, es un ejercicio de examen BI. Entonces dice que tienes el gráfico, muestra cómo la diferencia de potencial. ¿Qué era diferencia de potencial? Voltaje. Es decir, el gráfico muestra cómo el voltaje a través de una célula varía con la corriente que sale, dice, de una célula. Determine la fuerza electromotriz, que sería la E, y su resistencia interna. Dos cosas simples para ustedes. Primero, esto que vendría siendo este de aquí, ¿qué es eso? La E. Y si yo cojo dos puntos, ¿qué sé yo? Cojo este punto que es visible, con este punto también que sería un poco visible. Estos dos puntos, mira, que son los más visibles, ¿sí o no? Estos dos puntos son los más visibles. Si calculas y2 menos y1, por ejemplo aquí, mira, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto de aquí? 6,2, ¿verdad? Y el punto de acá arriba, ¿cuánto sería? 2,8. Y calculas y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Te queda acá arriba 6 y acá abajo, ¿qué te queda? Menos 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto te queda esto? Menos 1.5 o no? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que acabas de calcular ahorita, mijo? La resistencia interna. Sería de 1.5, ¿qué? Ohmios. Ah, qué fácil, ¿no? Y si vas al examen del BI y no haces esto, sería el colmo. Entonces, si tienes un gráfico, aquí tienes el voltaje, y aquí tienes la intensidad de una célula que te está diciendo cómo varía el voltaje con la intensidad. Si calculas la pendiente, lo que estás calculando, ¿qué es? La resistencia interna. ¿Y cuánto valdría la FEM? La E pequeñita, ¿cuánto valía? A ver, mírenle, ¿ya? Cada cuadrito, ¿cuánto vale? Más o menos. ¿Cuánto sale? 11, ¿ya? 11 o cerquita de 11. ¿Cuánto vale cada uno de esos cuadritos?
¿Se acuerdan de medir cómo se medía también en los gráficos? Acuérdense, por Dios, hermano mío. Más o menos un 11, ¿no? Está en la mitad. ¿11 qué, Eduarda? ¿11 qué? ¿11 qué? ¿Pero qué? 11 voltios. ¿Porque en qué está medido eso? Gracias. 11 voltios. ¿Entendido? ¿Cómo calcular la resistencia interna y la fuerza electromotriz? Ah, muy bien. Facilito, en un gráfico. Ya, deben haciendo ese, por favor, lo mismo. Deben calculando ahora. El Diomedes dijo que para esta clase que tenemos que elegir que nos saque 5 años. ¿Qué opinas? No le importa eso. Bueno, pana, Deben calculando de eso también, por favor. A ver, adicionalmente, otra pregunta, no, aparte de calcular, tienes que calcular la E, la fuerza electromotriz, la resistencia interna, la potencia. Porque, a ver, ¿mande? Exacto, calcularías la potencia. Ajá. Muy bien, ahora sí. Quiero que calcules eso, y también quiero que si se sabe que la intensidad de la fuente, digamos, es 1 amperio, si la I es de 1 amperio, quiero que calcules el valor de la resistencia externa y también quiero que calcules la potencia. Y también la potencia, ajá. ¿Qué? La resistencia del aire. Sí, la fricción, la resistencia del aire. Calor. Obvio. Les veo resolviendo eso rapidito. No se puede ver bien. A ver, vamos resolviendo, ¿ya? Yo podría elegir, por ejemplo, este punto. Este es el más fácil de coger, ¿sí o no? A ver, ¿cuánto vale la E primero? ¿La E cuánto vale? 6. ¿La fuerza electromotriz vale cuánto? 6. Eso solo es el punto de corte, no se olviden. Ahora, para calcular la pendiente yo puedo elegir los puntos más chéveres. Los puntos más chéveres son este, ¿ya? ¿Cuáles serían los puntos? 2, punto y coma, 5,75. Y este punto, ¿qué es cuánto? 0,6, lo más obvio. Entonces, ahí voy a calcular la resistencia interna, que sería ¿cuánto? 6 menos 5,75 dividido para ¿cuánto? 0 menos 2. ¿Cuánto me queda esto? Me da negativo, la pendiente me da negativa, obviamente, pero el valor de la resistencia es positivo, ¿no? Que sería esto. Esa es la resistencia ¿qué? Interna. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ahora, yo te pregunto la potencia. ¿Cómo calcularías la potencia? Con el área. El área bajo la curva de esto, ¿se acuerdan que la potencia era I por V? ¿Se acuerdan?
Entonces, si ustedes calculan el área de esto, ¿qué les estaría calculando? La potencia. ¿Y cómo se calcula la potencia de un, digamos, del área de un, ¿qué sería? De un trapecio. Sí, pero la más fácil que les he enseñado, pero 20.000 veces. Altura 1, que es 6. Altura 2, 5,75. Por la base, ¿cuánto es? 2. Dividido para 2, ¿sí o no? Porque el área del trapecio es altura 1 más altura 2 por la base dividido para 2, todo eso. Eso es el área de cualquier trapecio. Altura 1, altura 2 por la base y eso dividido para 2. Así se calcula el área de un trapecio. ¿Cuánto sale la potencia, mijos? ¿Cuánto sale la potencia? ¿Cuánto? Solo sumen 11.75, ¿sí? 11.75, ¿qué? Vatios, ajá. Luego, ya tienen eso, 11.75 vatios. Ahora, de igual manera te pide cuál es la resistencia externa. Usas la fórmula de la FEM. Es igual a I, ¿por qué? Por R más R mayúscula. La E ya tienes, ¿qué hicimos? ¿Esto cuánto vale según el problema mismo? Dice que vale ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? Te dice que vale 1 amperio. Y ahora sí, la R ¿cuánto valía? Según lo que sacamos, 0,125 más R. Y ahí despejas la R y se acabó. Sí, siempre sale negativo porque es una tendencia decreciente, pero la resistencia siempre se pone positiva. La pendiente es la negativa. Es que miren, la fórmula que tú tienes es menos R. Entonces, ¿qué es? La R es, coges como positiva. Ajá. Y entonces ahí te sale, a mí me salió 5,88 ohmios de resistencia externa. Al momento de despejar, despejarán por favor para que le vean. Del paréntesis tiene 6. 1 por 0,125 es esto. Más 1 por R es R. 6 menos 0,125 R. Y eso es lo que te sale. Tienen que ir a repasar, ¿de acuerdo? Tienen que ir a repasar lo demás. Claro, siempre. Sí. Listo, nos vemos la próxima clase y así se calcula. Pilas.